empezar la clase y a compartir pantalla. Parece que hoy me funciona mejor esta aplicación de PowerPoint Online. Entonces, pues nada, vamos a trabajar hoy densidad poblacional. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la diferencia entre crecimiento poblacional y densidad poblacional. Recuerdan que el crecimiento poblacional se podía hablar desde diferentes especies, pero por lo general se refería al ser humano, ¿recuerdan? Sí, señora. Y recuerdan que vimos unos factores positivos y unos factores negativos. Uno de esos factores positivos era, por ejemplo, el enriquecimiento cultural cuando vienen migrantes de otras partes y así hay un crecimiento exponencial de la población. Pero una de las consecuencias negativas es, por ejemplo, la contaminación. ¿Qué otra cosa se les ocurre? La sobrepoblación, ya que al llegar varios migrantes, pues sí mejora la cultura y eso, pero pues igual van a haber más, va a haber más sobrepoblación. Economía. La economía. Sí, si el La país no está sobreexplotación de la sobreexplotación de los recursos. Sí, si el país no está preparado para afrontar esa situación, sí surge todo esto que mencionan, ¿listo? Bien, chicos, ahí van entendiendo el tema. Los factores que influyen en el crecimiento poblacional, la abundancia de la vida agrícola, la actividad comercial, ¿cierto? Atrae a personas, hace que las personas quieran tener más hijos, aumenta las tasas de natalidad. Eh, ¿Qué otra cosa? La mejora en la calidad de vida, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de tipos de crecimiento poblacional positivo y negativo y ahí es donde vienen los factores positivos y los negativos. Bueno, chicos, ya esto como haciendo un recuento de lo que decía Hat es el aumento de la demanda de bienes y servicios, ¿no? Como hay mucha población, se aumenta la demanda y eso moviliza la economía, pero también hay mayor competitividad. Entonces ya hicimos un recuento breve de lo que vimos. ¿Listo? Vimos el video también. Ahora vamos a pasar ahora sí a la densidad poblacional. ¿Qué es esto de la densidad poblacional? ¿Qué creen ustedes que sea? Si no saben, no hay problema. La concentración de personas en el lugar determinado. Sí, sí, por ahí va. Por ahí va. Sí, señor, por ahí va, Steve. Entonces, Es en un área de cómo determinan en una sola área las personas que hay en una sola área determinada. ajá, por ahí va. Sí, señores, es eso. Entonces, es el promedio de personas en relación con una superficie o una área determinada. ¿Listo? Eso va a ser la densidad de población. Y se emplea para nombrar la cantidad de individuos que habitan sobre una superficie. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay sobre un metro cuadrado, por ejemplo? Estaríamos hablando de densidad. Se trata del promedio de personas en una región o un país también, como lo que vamos a ver en el caso de Colombia. ¿Cuántas personas hay en relación con la superficie que hay? ¿Listo? Esto tiene un cálculo, ¿listo? Para poder sacar esta densidad poblacional. Entonces, por lo general, la densidad de población se refiere al número o el número de sujetos que residen en un kilómetro cuadrado de territorio. Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar la densidad poblacional? Aquí nos dice, consiste en dividir la población total, o sea, los 44 millones de colombianos en nuestro caso, por la superficie territorial. ¿Alguien puede buscar cuál es la superficie territorial? ¿En cuánto se extiende Colombia? ¿Cuánto mide? Superficie territorial de Colombia, busque. ¿Aló? ¿Quién busca? ¿Superficie qué, profe? Territorial de Colombia. Dice Profe, aquí dice 1.142 millones de 1. kilómetros cuadrados. 1.149 kilómetros cuadrados. 42. 42, 1.142 kilómetros cuadrados. Sí, Entonces, los profe. 44 millones de habitantes, si es que ya no somos más de colombianos,
los vamos a dividir por la superficie total del territorio, que es 1.142 kilómetros cuadrados. Eso es lo que vamos a hacer para saber la densidad poblacional. ¿Listo? Y así sucesivamente, si se quiere saber en determinada región o en determinada ciudad, así es como sacan la densidad poblacional. ¿Vale? ¿Queda clarísimo? Sí, señora. Bueno, entonces, habitualmente se dice que las zonas urbanas, ¿sí saben cuál es la diferencia entre una zona urbana y una rural? Sí, profe. ¿Cuáles son las zonas urbanas? Digamos como que hay casas o Campos, edificios. Ciudades. ciudades. Chicos, espérenme un momentico, voy a conectarme el cable de datos porque está que otra vez se me cae el internet, por lo que parece ser porque los escucho muy distorsionados. Sí, están describiéndome cómo es una zona urbana y cómo es la zona rural. La rural es como que está más habitado de zonas verdes y veredas, o sea, no se ven como tanta gente muy aglomerada, sino y casas también no tan aglomeradas. Exacto, eso que acabas de decir es un punto primordial porque eso trata de la densidad. Y entonces son como más rurales a veces, o hay más construcción horizontal. ¿Qué sucede? Se concentra las zonas urbanas. Parece que esto me está molestando, se quiere saltar otra vez el internet. Por momentos me escuchas mal. Ok, bueno, me ayudas bastante. ¿Ahora sí me están escuchando bien? Busca la parte donde vamos, que es donde está como el circulito con la zona rural. ¿Listo? Igual, vamos a ver las diferencias entre la zona rural y urbana, no se preocupen. Sí, claro, ya la acepto, pero no me aparece. Dile que no me aparece. Profe, ¿sí se ve dónde vamos? Sí, sí se ve dónde vas. Sí se ve. Dile a Carolina que ahora sí me aparece. Listo. Listo, ya la acepté. Listo, puedes seguir a la siguiente. Entonces, en las zonas rurales se destina al cultivo, a la ganadería, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de la densidad poblacional de Colombia. Acá está lo que les estaba diciendo. En Colombia tiene una densidad de población moderada de 44 habitantes por kilómetro cuadrado. Estoy leyendo el chat al mismo tiempo. Entonces, pues ahí ven la superficie colombiana. Siguiente, por favor. Bueno, problemas por la densidad poblacional. ¿Cuáles problemas se les ocurren? ¿Qué problemas se les La ocurren? pobreza, Sí, eso se puede dilucidar por la foto, ¿no? Tranquila, La Carolina. poca calidad de vida La poca calidad de vida, sí. ¿Qué otra cosa se les y ocurre? la no equitativa repartición de recursos. Ujú. Sí, por ejemplo, acá, ¿qué nos está diciendo? Y lo que se ve en la foto, ¿no? Hay una escasez de recursos, hay una dificultad para encontrar desde una vivienda hasta un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Pues se aumenta por la densidad poblacional, se aumenta la delincuencia, ¿cierto? Todo este tipo de fenómenos. ¿Y por qué se aumenta la delincuencia? Porque como viven tantas personas por metro cuadrado, como metidas ahí sobrepoblando, entonces no encuentran trabajo tan fácilmente y se genera la delincuencia, se genera el delito, se generan los robos y otro tipo de circunstancias que llevan a que no tengamos tanta calidad de vida. Estos problemas por lo general se ven mucho en otros países también y acá en Colombia en las ciudades, ¿no? Se concentran.
Digamos que los pueblos acá, por otro tipo de dinámicas como la guerra que afrontamos hace más de 50 años, no son tan seguros, pero en el sentido de que, no, de que roben, dependiendo qué pueblo, pero por lo general son más seguros los pueblos en ese sentido. ¿Ustedes qué han percibido cuando viajan a los pueblos? ¿Qué han percibido, chicos? No se conocen. Antigüedad. Antigüedad. ¿Han visto que son más seguros o son más inseguros? Claro, quitando el tema de la guerra, ¿no? Del conflicto armado. ¿A cuáles pueblos han ido? ¿Han ido a pueblitos de Cundinamarca? Sí, profe, son mucho más seguros que digamos acá a Bogotá. Porque la gente se conoce, ¿cierto? Sí, todos se conocen entre ellos y Ujú. pues es chévere. Es un ambiente más tranquilo, realmente. Sí. La ciudad se vive un poco caóticamente y esta es una de las razones, la densidad poblacional. Ya saben algo nuevo, ¿no? O tal vez lo habían pensado, pero no sabían cómo se llamaba, ¿cierto? Siguiente. Y gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de las migraciones internas. Hemos pasado rápidamente por el tema de la densidad poblacional. ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Alguna otra causa del por qué las ciudades son más inseguras por lo general que, y digo por lo general porque no todas las ciudades del mundo son así, pero pues al menos en Colombia sí hay una tendencia a esto. Son más inseguras en cuestión de robo, de delito. ¿Y por qué los pueblos no? ¿Tienen alguna razón más que quieran agregar? Aló, chicos. Bueno, entiendo ese silencio como un no, no se les ocurre otras cosas. En esta clase voy a estar llamando a no voluntarios, es decir, a personas que casi no me participan para que todos participen y pensemos, ¿listo? Dale la siguiente, por favor. Bueno, entonces, estas son algunas de las causas por las que hay migraciones internas, ¿listo? Está por esto lo tomé de un artículo de un profesor que es antropólogo. La violencia por grupos armados. ¿Qué saben ustedes de los grupos armados de Colombia, chicos? Por ejemplo, pues que los grupos armados, esto por lo general se ve como en tierra caliente o no tanto en ciudades, llegan a que digamos a tierras de pues, personas normales y los echan de sus tierras a la fuerza. Muchas veces es con violencia y de hecho creo que hay casos que cuando tienen niñas y se quedan hasta con las niñas y pues la gente no puede decir nada porque los amenazan con que los van a matar. Sí, hay casos así, es cierto. Y también con los niños para reclutarlos. ¿Qué más saben, chicos? Ellos están, como digo, Karen, allá en esos pueblos, por así decirlo, no tan habitados, ya que pues que es como una manera de que no los encuentren fácil y que puedan transportar cosas ilícitas a otros países o hacia otros lugares. ¿Quién más quiere comentar? Bueno, vamos a llamar a un no voluntario, a alguien que no nos participe casi. Daniel Salazar. Salazar. Recuerden que el que no responde, pues por directiva institucional, debemos retirarlo del salón. Pues porque quiere decir que no está pendiente a la clase. Daniel Salazar. Daniel Salazar. ¿Alguien sabe si tiene problemas con el internet, Daniel? No, profe, la verdad no sé. Bueno, pues si tiene problemas, que se vuelva a integrar, si dice que por qué lo sacaron y yo lo vuelvo a colocar aquí, ¿listo? Por el momento,
Listo. Juana Valentina Antíbar, perdón. Juana Antíbar, Señora, profe. ¿cuáles crees que son los motivos por los que la gente se va de sus pueblos? ¿Qué es lo que sucede con el conflicto armado, con esos grupos armados? Pues digamos que llegan pues grupos armados, digamos como las FARC o algo así, en Ajá. caso de acá de Colombia, y hacen como una opresión o algo así, y hacen que ellos, que los campesinos y gente que vive ahí en los pueblos se vayan a un lugar más tranquilo y pues son desplazados por culpa de esta gente como mala que los obliga a irse como con sus actos y eso. Bueno, todo lo que han dicho También es, buscando una mejor como oportunidad de vida o algo así, digamos como para tener un mejor trabajo o para tener entradas como más estables de dinero. listo. Todo lo que han dicho pues es verdad. Vamos a estar profundizando en este periodo sobre la creación, lo que les venía diciendo en la clase pasada, de uno de esos grupos armados que son las guerrillas. No de todas, son muchas, pero vamos a hablar de esa creación de esas guerrillas, de los movimientos estudiantiles, del movimiento y asociación de trabajadores. Vamos a hablar de diferentes grupos que no son solo armados, sino otro tipo de comunidades. Entonces, la violencia por grupos armados, principalmente chicos, tanto de los paramilitares como de las guerrillas, se inicia y lo que provoca las migraciones internas se inicia por el control o actualmente se hace por ese motivo, por el control de las tierras, por la adquisición masiva de tierras, y por lo general son de campesinos, ¿cierto? El que no le da las tierras o se le violenta o se le cobran las vacunas. Una vacuna es, por ejemplo, que tú le tienes que dar cierta cantidad de dinero para que primero no te maten o no te expropien o sí, es como una ayuda, entre comillas, que le estás dando a ese grupo para que se sostenga. Ellos también viven de las vacunas. Y esto es lo que sucede acá en Colombia, en las partes rurales. Es una situación muy, muy difícil. Ellos están digamos lo que prácticamente desprotegidos a la merced de lo que estos grupos eh, quieran. Entonces, controlan territorios del país, controlan regiones, también por no compartir las posiciones políticas de las poblaciones, algunas se ven obligadas a desplazarse. Muchas de las masacres y crímenes que ha habido, como ustedes me contaban que sabían, la del Salado, por ejemplo, la de Bujayá, se han dado precisamente por esas diferencias políticas que hay entre los habitantes de esa población y esos grupos armados. ¿Listo? Entonces vemos que es una situación bastante compleja y en el ámbito ético nos deja un panorama un poco incierto eh, del cómo se percibe al otro y cómo se le destruye, ¿no? Que no se considera sagrada la vida en medio del conflicto. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Profe, Dime. pero en algunos barrios de Bogotá también se ve el tema de la vacuna, ¿cierto? Es que a un tío que trabajaba pues con un camión, pues a veces tenía que ir a unos barrios de Bogotá y tenía que pagar unas vacunas para que no le hicieran nada y lo dejaran vender sus cosas normal. Claro, hay otros grupos en las ciudades que son las BACRIM. ¿Y qué son las BACRIM? Ustedes han escuchado hablar de eso en la televisión, ¿cierto? Son pequeñas comunidades criminales, digámoslo así, llamémoslas comunidades. Son bandas criminales, más bien, que se dedican a extorsionar, a robar, a cometer delitos menores y a cobrar, tienen goteros, tienen una cantidad de formas, tienen incluso hasta secuestros, por modalidades de secuestros. Entonces, funcionan de esta forma, no solo en Bogotá, en Medellín también sucede, sobre todo en las comunas. ¿Qué quieres decir, Juan Andrés? Chicos, se me va a apagar el computador. Que a Salazar se le apagó el celular, entonces que por eso no contestó.
Ah, ok, está bien. Chicos, voy a apagar un momentico la reunión porque se me va a apagar el computador. ¿Listo?